Hola Red Sisters, ¿cómo les va? Yo con un par de semanas muy complejas en temas personales y de trabajo. Por eso es que este episodio, que ya estaba escrito el lunes pasado, apenas puedo grabarlo y subirlo hoy, domingo. Sin embargo, aunque algunas de las historias que acá les cuento puedan estar quizá un poco atrasadas en tiempo, los temas son importantes. Es necesario poner allá afuera lo que nos está causando como mujeres la situación que vivimos, en que los hechos observables y medibles, el sexo como categoría, por ejemplo, están siendo borrados en favor de deseos y fantasías. Así, les contaré mi punto de vista sobre varias de esas situaciones, y que algunos dicen que nunca ocurren, no existen, que por supuesto que siguen ocurriendo y se extienden más y más, sobre todo en esos países que se creen muy progresistas en derechos humanos, pero ni voltean a ver a más del 50% de la población que constituye la humanidad, las mujeres, también conocidas como hembras humanas. Han ocurrido en este mes varios ejemplos de esto. El ataque a una feminista crítica de género por defender a mujeres en una conferencia, la creciente parcialidad de los medios en la promoción de la narrativa afirmativa trans y el nuevo ataque de un conocido trans misógino. Cada uno de estos casos muestra cómo esta ideología ha permeado ya en instituciones, situaciones de la vida diaria y comunicación. En el primer caso, el de la feminista crítica del género atacada por su conferencia, funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEPCT, invitaron a Laura Lecuona, filósofa y feminista crítica de género, a impartir una plática que se llamó El atentado posmoderno a los derechos de las mujeres como violencia política. En esta habló acerca de diversos ejemplos de cómo las mujeres están siendo desplazadas de puestos políticos usando ahora la táctica de afirmar que personas que se sienten mujeres son mujeres simplemente por su dicho, y de ahí atacan a cualquiera que dude de este dogma siquiera. Como era de esperarse, a la charla llegaron los típicos transactivistas que adujeron, sin probarlo por supuesto, que lo dicho por Lecuona era discurso de odio y violencia. Por supuesto, olvidaron siquiera tomar en cuenta los daños que la concesión de todas las exigencias de los transactivistas en todos los ámbitos están haciendo a las mujeres en política y en otras áreas. Algunos de estos daños fueron mencionados directamente por ella, como el caso que ya comentamos en este podcast sobre la candidata jalisciense que tuvo que dejar su candidatura por el pecado de defender los derechos de las mujeres. Tampoco se nos puede olvidar que sí se han dado otros fenómenos, como los hombres que en Oaxaca se registraron como mujeres cuando no lo eran, en una mezcla muy rara entre decir que eran transfemeninos y por lo tanto mujeres cuando nunca fue ese el concepto de ese grupo humano, considerarse mujeres, sino hombres que prefieren cubrir un rol considerado tradicionalmente femenino por su sociedad. También que no se nos olvide que cada vez más estados aprueban que cualquier hombre que se sienta mujer sea considerado así y pueda cambiar sus papeles legales para que digan que su sexo es el femenino. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que alguno busque aprovechar las cuotas femeninas en las candidaturas a puestos populares? Y por exponer varias de estas situaciones en las que las mujeres estamos terminando en último lugar, por eso montones de estos señores que no pueden soportar que alcemos la voz exigieron al IEPCT una postura en contra de esta transfobia. La tan traída y llevada transfobia, casi siempre usada como comodín y tan falsa. Y se dieron. El IEPCT sacó un comunicado condenando la discriminación presunta de Lecuona. Además, los extremistas trans y queeristas, que no se confunda con los trans que no tienen otra intención más que la de vivir su vida, se fueron contra las mujeres que invitaron a Lecuona. Y ahí tienen, así se atacó un principio básico de la democracia, por unos cuantos que quieren silenciar cualquier diferencia de opinión y cualquier petición de debate argumentado. Así las cosas. Por otro lado, en México, uno de los ejemplares más extremos de que la misoginia y el machismo, si ya la tienen, no se le quita a estos seres, no importa cuántas hormonas se inyecten, ni cuántas operaciones estéticas se hagan. Esta persona, que ahora se dice quiere usar un nombre femenino, decidió que era de lo más gracioso intervenir con una de sus joyas de sabiduría en un caso de violencia machista. En México, para quienes no lo saben, específicamente en la Ciudad de México y en Monterrey, los trenes del metro de esas ciudades tienen al menos un vagón, y trenes que tienen 8 o 9 vagones, exclusivo para las mujeres.
Esto no es por gusto de las mujeres, sino porque desgraciadamente al viajar en los vagones con población mixta, hombres y mujeres, las mujeres se han visto sometidas a todo tipo de acoso, desde tocamientos en partes íntimas, roces, acorralamiento hasta eyaculaciones en el cuerpo de las mujeres. Las denuncias al respecto abundan, no son casos aislados como a muchos les gusta decir, y por eso se creó la medida de un vagón que debería ser exclusivamente para las mujeres. Pero, ¿qué creen? Que a muchos hombres les importa muy poco esta regla. Se meten solos o en grupo con sus parejas mujeres, con niños, buscando saltarse la medida porque muchas veces van menos comprimidos que en los vagones masculinos. Otras porque efectivamente buscan una forma fácil de acosar. Apenas se vio en Monterrey una usuaria que bajó prácticamente sola a todos los hombres de un vagón, porque nadie lo hace, ni las autoridades. Y estos tipos creen que la regla es una sugerencia. Y entonces este hombre que dice que le encanta que lo acosen al verse, según él, femenina, ¿acaso alguien dijo autoginefilia? Por supuesto, ante la denuncia de una usuaria acosada que envió a la Secretaría de Seguridad en Twitter de que un tipejo eyaculó encima de su ropa, a este tipo solamente se le ocurrió responder que deberían haber vagones para gays y expulsar a las linchas. No solo no le importa la violencia diaria que viven las mujeres al grado de ser acosadas de maneras viles mientras se transportan, no. Además usa una palabra despectiva y que ha sido siempre utilizada con odio hacia las lesbianas. También, ¿por qué Twitter no hace nada incluso aunque está usando un obvio slur, como le dicen en Estados Unidos, de epítetos raciales homofóbicos comunes? No, pero es que ahora están insultando a mujeres, entonces pues todo está bien. Ni se nota a quién favorecen los dueños de Twitter, medios y otras redes sociales. Todo parece estar a favor de estos grupos. Los medios de comunicación son totalmente cómplices de este intento de normalizar como verdades el mantra las mujeres trans son mujeres, y en mucha menor medida, pero también existente, los hombres trans son hombres. Casi no importa qué se vea por entretenimiento, es muy fácil encontrar una narrativa trans, ya sea presente durante todo el show, como una narrativa que surge de la nada y de ahí en adelante vuelve a ser mencionada una y otra vez, o hasta como un caso que se presenta y genera la atención de los protagonistas. El tema es que en todas estas narrativas siempre es la misma perspectiva. Mencionar verdades evidentes como que el sexo que importa es ofensivo. Hablar de la injusticia de adaptarlo todo a lo que los trans deseen es visto como despiadado hacia los trans. Quienes no se acostumbran a usar los pronombres o se equivocan son inmediatamente castigados con el desprecio de los que los rodean o con indirectas hacia su falta de sensibilidad o conservadurismo o inadaptabilidad por edad. Es indignante el hecho de que para ser una persona trans muchos tengan que pasar por hormonación o operaciones que los mutilan, puesto que retiran órganos funcionales. Ni se menciona. No existen los casos no exitosos o los arrepentimientos. Que las mujeres pierdan efectivamente algo por lo que trabajaron años y años es mencionado como anécdota pasajera. Precioso, ¿no? Y así terminamos este capítulo. Ojalá lo que escucharon no las deprima a Red Sisters, sino que les dé fuerza para oponerse a todo esto tanto como puedan, como se los permita su entorno y circunstancias en particular. Mientras, acá seguiremos haciendo este esfuerzo de divulgar lo que esta actual ideología pro hombres está haciendo a las mujeres. Las esperamos en el próximo episodio. Recuerden que nos pueden escuchar en las más conocidas plataformas para oír podcasts, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Overcast, Radio Public, Podbean, Breaker, TuneIn, SoundCloud y ahora iHeartRadio. Igualmente estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Las transcripciones de este y anteriores episodios están en la radsistenciamx.wordpress.com. Me despido, Red Sisters, y les deseo una feminista y radical semana.